La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Buenos días, saludos a todos. Jesucristo es el personaje más grande y el personaje más extraordinario que ha conocido toda la historia de la humanidad. Su vida fue extraordinaria, sus enseñanzas fueron y han sido extraordinarias. Los enemigos de él dijeron afirmaciones como esta: enseña como quien tiene autoridad. En una ocasión trataron de emboscarlo y fueron con este testimonio: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Su muerte fue extraordinaria. Un soldado romano terminó diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios, cuando vio lo que sucedió en ese lugar. Hubo una oscuridad por 3 horas, hubo un gran terremoto, hubo resurrecciones de santos de la antigüedad. Su nacimiento ha sido extraordinario, o fue extraordinario. Hoy he titulado este tema: Jesucristo nace de forma extraordinaria. Es el título que le he dado al tema de hoy. Y lo tengo basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice así las Sagradas Escrituras en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Fue así. El evangelista Mateo nos va a explicar la forma, la manera, que por cierto es extraordinaria, cómo nace nuestro Señor Jesucristo. Es tan extraordinario el nacimiento de Jesucristo que algunos estudiosos de la Biblia o pensadores, muchos no son teólogos, sino psicólogos, filósofos, pero que de alguna manera u otra terminan desembocando en el pensamiento bíblico. Uno de ellos dijo, refiriéndose a Jesucristo, a su nacimiento como un contrabando del cielo, así lo llamó. La forma como él entró de una manera extraordinaria. Tal vez algunos, como en mi caso, no estoy de acuerdo con ese concepto, pero una manera de decir cómo entró él de una manera extraordinaria. ¿Qué hace que este nacimiento sea extraordinario? Es lo que voy a compartir con usted seguidamente. Versículo 16. Después de la genealogía, al final de la genealogía, el Espíritu Santo guía a Mateo y dice: y Jacobo engendró a José. Esa es la fórmula que trae toda la genealogía. A engendra a B. Y sigue diciendo: marido de María, de la cual nació José. El nacimiento de Jesús rompe con la fórmula A engendra a B. Jesús no nace con esa fórmula. Eso hace que su nacimiento sea extraordinario. Cuando encontramos en la genealogía la fórmula A engendra a B, es una forma de decirnos: se une un esperma o una célula masculina con una célula femenina y esto produce un nuevo ser. Mientras que este versículo rompe con la fórmula. Aquí cambia. No se dice que José engendra a Jesús, sino dice María, de la cual nació Jesús. Este nacimiento de Jesucristo cumple con la primera profecía que encontramos en toda la Biblia.
la Sagrada Escritura registra una primera profecía mesiánica y se encuentra en Génesis 3:15. Voy a hacer lectura de ese texto. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti. Está Dios confrontando a la serpiente y a Satanás que está allí en la presencia de este animal, la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, refiriéndose a la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se predice, esta profecía predice tres elementos o tres cosas. Número uno, habla de la simiente de la mujer. Aquí habla del nacimiento virginal de Jesucristo. Viene directamente de la simiente de la mujer. Es una de las predicciones que hace. El nacimiento virginal de Jesucristo. La otra predicción es que habrá una lucha constante entre Jesucristo y Satanás. Y la otra predicción es la completa victoria de Jesucristo sobre Satanás. Está en este versículo. Y tú le herirás en el calcañar. Pero antes le dice: esta te herirá en la cabeza. La predicción de la victoria completa de Jesús, el Cristo, sobre Satanás. Regresamos a Mateo 1:18. Al final encontramos esta frase. Voy a leerlo completo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta palabra, concebir, en los originales, significa tener en el vientre. Esa es la idea de la palabra griega. Se halló que María tenía en el vientre del Espíritu Santo una criatura llamada Jesucristo. El Espíritu Santo colocó la criatura en el vientre. En esto también hay especulaciones, hay posturas de teólogos. Algunos dicen que él colocó el esperma y se unió con el óvulo de María, tal vez, pero se encontró que el Espíritu Santo colocó allí esta criatura, a Jesucristo. ¿Cuándo sucedió esto? Esto también hace que tenga una característica extraordinaria, y la primera característica extraordinaria del nacimiento de Jesucristo es que Jesucristo es colocado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Esa es la primera característica de lo que hace que este nacimiento sea extraordinario. Nos habla del desposorio. En el desposorio, Jesús fue colocado en el vientre de María. Israel ha tomado muy en serio el matrimonio desde la antigüedad hasta el día de hoy. Dos países en el mundo tienen el índice de divorcio más bajo del mundo. Japón e Israel son las dos naciones que tienen el índice de divorcio más bajo del mundo, 2%. De cada 100 matrimonios, 2 terminan en divorcio. Distinto a los países occidentales, donde alcanzamos un 50-60%. Incluso hace unos años, escuché de un psicólogo clínico venezolano mencionar unas estadísticas de Venezuela, donde el 80% de cada 10 matrimonios, 8 terminan en fracaso matrimonial antes de los 3 años. Es altísimo ese índice. Mientras que Israel, 2%. Porque toman el matrimonio muy en serio. Se daba en 3 pasos. Y es lo que voy a mencionarles seguidamente.
Un matrimonio en Israel se daba en 3 pasos. El primer paso se conocía como el compromiso. Lo hacían los padres de ambas parejas. Ellos se reunían y asumían un compromiso matrimonial por sus hijos, siendo estos aún niños y aún sin conocerse. Se nombraba un agente o un casamentero, lo que Juan el Bautista llama el amigo del esposo, lo llama en uno de los evangelios. En un matrimonio, es importante estar claro de esto, en un matrimonio no solamente se casan 2 personas, se casan también 2 familias. Hay una cultura de 2 familias encontrándose allí. Es importante tomar en cuenta esto. Hay otra etapa del matrimonio que es el desposorio. El desposorio, allí ambas parejas ratificaban el compromiso que sus padres habían asumido cuando ellos eran niños. Es importante también tomar en cuenta que durante el desposorio o antes del desposorio, ellos podían romper ese compromiso, ambos candidatos al matrimonio, antes de dar ese paso del desposorio. De lo contrario, una vez que se daba el desposorio, requería el divorcio, que se tomaba como un matrimonio. El desposorio duraba 1 año. En esta cultura no existía noviazgo. Esto que se conoce como noviazgo en culturas occidentales, allí no se conoce. El desposorio es como el equivalente al noviazgo de nuestra cultura. Se consideraban marido y mujer. Por eso encontramos en este texto, por ejemplo, el 19 dice, José, su marido, estaba en el desposorio. Pero sin embargo, el relato bíblico lo toma como el marido. Así se consideraba marido y mujer durante el desposorio. En el desposorio, cada parte de la pareja estaban con sus padres. Ambos con sus padres y no tenían obligaciones conyugales de ningún tipo. No es que la novia, como lo llamamos acá, iba a lavarle la ropa al novio. No había ningún tipo de obligación conyugal. El desposorio se daba mediante una ceremonia. Se reunían las 2 familias, se tenían testigos, se elaboraba un documento y se entregaban las dotes, que generalmente eran joyas y vestidos. ¿Por qué joyas y vestidos? Porque es lo que se podía llevar la dama, un dado caso que se rompiese el matrimonio. Y se le entregaba a la familia de la joven y también a la joven. Hay datos interesantes en la Biblia, como el caso de Labán, aquel hombre que fue suegro de Jacob. Las hijas reclaman acerca de la avaricia de este hombre, que aún él se había comido las dotes de las hijas. Este hombre era tremendo. La infidelidad durante el desposorio era punible con la muerte, según la ley del Deuteronomio. Voy a hacerle lectura en el Deuteronomio para que usted observe cómo se tomaba tan en serio lo que equivalía a un noviazgo en nuestra sociedad. Allá se conocía como desposorio. Dice así las Escrituras en Deuteronomio 22:23. Si viera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Tan en serio se tomaba esto que se castigaba con la muerte
había otro paso que se conoce como el matrimonio. Esto se daba después de un año del desposorio. El hombre tomaba a su mujer y la llevaba a su casa. Ya no estaba con los padres. Y ya comenzaban entonces las obligaciones conyugales. Hay algunas frases, regresando a Mateo, que indican que ellos estaban en el desposorio. Versículo 18 dice que estaba desposada. La palabra es nesteuo, que significa comprometida para casarse. También dice que no se habían juntado antes que se juntasen. Es decir, esta palabra en el griego tiene la idea de convivir. No estaban conviviendo, porque algunos leen así, juntarse, y de una vez piensan en asuntos sexuales. No necesariamente. Aquí la idea es convivir, asociarse, compartir en compañía, cohabitar. No es solamente sexual, es estar bajo el mismo techo y tener obligaciones conyugales. ¿Qué nos indica esto? Que María, la Virgen, todavía estaba con sus padres y José también estaba con sus padres. Ambos estaban en casas distintas. Les repito, en esta cultura no existe lo que nosotros conocemos como noviazgo. Y lo que se parece duraba un año, que es el desposorio. Duraba un año. Estando María y José en el desposorio, se encontró que Jesús fue colocado en el vientre de María. La segunda característica que hace que esto sea extraordinario: el nacimiento de Jesús, el hecho de que Jesús fue colocado en el vientre de la Virgen María, conllevó a sacar la calidad del carácter de José, lo que estaba muy dentro de él. Dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. Y ahí continúa la frase. Todo embarazo conlleva una reacción. Todo embarazo. Muchas personas o muchas veces revela el carácter de nosotros, lo que realmente somos, lo que realmente pensamos. Saca lo que está dentro de nosotros. Eso hizo el nacimiento de Jesús. Sacó lo que había dentro de José. Y el Espíritu Santo nos los va a revelar en el Evangelio de Mateo. Algunas personas celebran el nacimiento del bebé o el embarazo de ese bebé que viene en camino. Algunas personas comienzan a soñar, planear. Otros se llenan de tristeza, de desengaños. Y incluso algunos cometen crímenes asesinando a ese bebé. José reaccionó apenas se enteró. ¿Cuál fue la reacción de José? Tal vez dudas, angustias. Una de las cosas que notamos entre líneas, él tenía angustia, José. Y él llegó a la conclusión de romper el contrato o el compromiso. En este paso del matrimonio, porque se da en 3 pasos, era válido romper. Eso era válido, era legítimo. Y les recuerdo algo, sobre todo a los jóvenes. Es válido romper en el noviazgo. Antes que te arrepientas y trates de romper en el matrimonio. Es mejor en el noviazgo que en el matrimonio. De allí que es importante pensar con mente fría, con cabeza fría. Hay motivos válidos para romper un noviazgo. Número 1, si hay una falta de respeto entre ustedes, rompan. Si hay pleitos entre ustedes, si hay celos, celopatía entre ustedes, si hay un yugo desigual, como dicen las Escrituras, mucho más rápido, escrituralmente, bíblicamente, es necesario que rompas. ¿Qué dice la Biblia acerca de José? Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de José. José, su marido, como era justo
Dice que era justo, íntegro. Esa palabra de verdad es un concepto tan corto, pero es un concepto tan profundo. Hay distintos textos de la Biblia que nos va a arrojar más información. Indica que este hombre era un hombre piadoso. Era un hombre que vivía con una conducta recta, conforme a los principios de Dios. Su amor por el Señor, fenomenal, extraordinario. Con una conciencia de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Así definió Dios a Job. Job 1:8. Un hombre que se conforma a la voluntad de Dios y sabe que Dios toma en serio el quebrantamiento matrimonial. Él sabía eso. ¿Sabe? Esa conciencia que él tenía lo estaba obligando a poder romper con María. Eso lo obligó a tomar esta acción. Habían varias acciones que podía tomar José. Número uno, meterle una demanda judicial a María y exponerla al escarnio público. Él podía hacerlo. Número dos, podía entregarle una carta de divorcio con testigos en privado y despedirla en silencio. Porque esa era una costumbre que se hacía en la época. Él optó por esa segunda. Esto revela que este hombre era bondadoso. No solamente era justo, era bondadoso. Dice el texto que quiso dejarla. Estoy en el versículo 19. Quiso dejarla secretamente. Es decir, era un hombre justo, íntegro, recto, pero también bondadoso. Importante que si usted pretende tener rectitud sin bondad, usted se puede convertir en un fariseo, un corrector, en ser una persona crítica, severa. Si usted es un bondadoso sin ser recto, usted pierde su integridad y se convierte en un alcahuete. Él tenía las dos, el equilibrio en su integridad. Por una parte la rectitud, por otra parte la bondad. No quería infamarla. La idea griega es denunciarla, es literalmente exponerla a la vergüenza pública. Él no quería eso. Indica, repito, que era un hombre bondadoso. Versículo 20 dice, pensando él en esto, dice el 20. ¿Qué indica eso? Que él era un hombre prudente. Estaba rumiando, tomando la situación con cuidado, pensándolo. Pensando él en esto, dice el 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. A mi mente viene algo. José estaba tan metido en estos pensamientos, buscando la forma cómo solucionarlo, y se quedó dormido. Y entonces vino palabra del Señor en sueños a través de un ángel. Aquí encontramos que este hombre no era impulsivo. ¿Qué elección tan perfecta hizo el Dios de los cielos? Eligió esta familia. María con las cualidades de una gran mujer. José con las cualidades de un gran hombre, una gran madre, un gran padre. Y allí colocó a su Hijo Jesucristo. La Sagrada Familia era con unos estándares elevadísimos espiritualmente, moralmente, éticamente. Poco las personas hablan de José. La Biblia sí lo menciona y aquí encontramos las cualidades de él. ¿Qué clase de hombre era este? ¿Qué clase de marido era este hombre? ¿Qué clase de padre era este hombre? Su reacción revela su carácter, sus cualidades. Es importante que para tener buenos hijos necesitamos excelentes padres. Aunque algunos rompen el molde. Padres excelentes, hijos
con serios problemas, o padres con problemas disfuncionales y hijos excelentes, pero son algunas excepciones. Otra característica que quisiera mencionarte en esta mañana, lo extraordinario de Jesús, el nacimiento de Jesús tan extraordinario. 20 dice que un ángel se le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, el nacimiento de Jesús es tan extraordinario que ameritó la explicación no de un médico, sino de un ángel. Lo natural es que un médico le dé una explicación a usted de que está embarazada o de que su mujer está embarazada, pero en este caso no. Fue un ángel del Señor, porque su nacimiento fue extraordinario. El ángel le dio las instrucciones del nombre que debían colocar. Dios informó que era varón, dijo el sexo, habló de un hijo, no de una hija. Y encontramos algo más, dice: no temas recibir a María tu mujer. Había algo en el corazón de José, él quería recibirla. Él como que estaba luchando, me la dejo, la abandono, pero él quería recibirla porque le dice eso: no temas recibir a María tu mujer. Es como que dice: cumple el deseo de tu corazón. Algo así le estaba diciendo este hombre, porque estaba José como que no me atrevo, ¿qué voy a hacer? Y el ángel le dice esto. Le dice que María no había sido infiel, que se había permanecido fiel, porque le dice que lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Lo cierto es que ameritó la explicación de un ángel. Y en cuarto lugar, la cuarta característica que hace que este nacimiento de Jesús sea extraordinario es que fue de acuerdo a una antigua profecía. Una profecía, dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Casi 800 años tenía esa profecía. La había profetizado el profeta hebreo Isaías. En el capítulo 7, 14 al 16 del libro de Isaías, ahí encontramos la profecía. Jesús viene y la cumple. Esto hace que su nacimiento sea extraordinario. Hay un debate en muchos teólogos si la profecía se refiere a una mujer joven o realmente a una mujer célibe. La palabra hebrea, almat, se refiere a una doncella, se refiere a una mujer célibe. No solamente joven, sino que no tenía contacto sexual con ningún hombre. Lo importante es que la Biblia nos recuerda que Jesús vino a este mundo, partió la historia en dos, estuvo entre nosotros, nos dejó sus profundas enseñanzas y entregó su vida en la cruz del Calvario. Vale la pena recordar siempre eso. Algunos no están de acuerdo con la Navidad. Yo lo que sí pienso a la luz de las Escrituras, vale la pena recordarlo. No recordarlo como un niño, porque ya Jesús no es un niño. Fue un niño hace más de 2000 años. Sino recordar que Él nació, que Él vino, que Él entró, que estuvo entre nosotros. Y una manera de darle una lección también a nuestros niños, a los pequeños de la casa. De una vez que ellos también tengan en sus mentes, en su corazón, que Jesús vino a este planeta, Jesucristo, el Mesías, esperado largamente por los hebreos. Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere que tu corazón sea el lugar para producir un nuevo nacimiento en ti. ¿Te gustaría en esta hora darle tu vida? Abrirle tu vida, abrirle tu mente, tu corazón. Te invito, si ese es el deseo de tu corazón, que puedas hacer esta oración conmigo.
Padre Santo, reconozco que soy un hombre pecador, que no merezco otra cosa sino el castigo eterno. Pero también te doy gracias por tu palabra y por Jesucristo, que abrió sus brazos en la cruz del Calvario para darme perdón de pecados y una vida nueva. Lo creo, lo recibo en Cristo Jesús. Amén. Les recomiendo conseguir un ejemplar de la Biblia, leerlo todos los días, orar y también a congregarte. Dios te bendiga.